Y ya estamos con él, con un amigo de la casa, por supuesto, que es parte del Buenos Días a todos, Marcelo Lagos. ¿Cómo estás, Marcelo, querido? Muy buenos días, Mari. Despertando aquí en la zona central de Chile, sector sur, con un viento raco que nos golpeó cálidamente e intensamente toda la noche. Exactamente, y lo hablábamos hace un ratito con Iván Torres, pero estamos algo inquietos con esto que han habido varios sismos esta semana, la semana anterior. Este fue de 6,6, que se sintió más leve que el de la semana anterior, pero con menos ruido también. Y aquí han surgido muchas voces que dicen, bueno, esto será un anticipo de un gran terremoto. Se dice que podemos llegar a un terremoto grado 9. ¿Qué significaría eso? Y bueno, y por supuesto que es mejor que tú para que nos cuente todas estas cosas y qué tan efectivo es. Mira, lo que ocurrió este evento reciente, ciertamente ahora el fin de semana, el 6.6, se sintió menos intenso porque fue mucho más distante de la zona central de Chile, pero en las cercanías de Lonquimay, Temuco, Neuquén particularmente, y todas esas provincias argentinas cercanas a la cordillera, se les tiene que haber movido intensamente, porque tal como el evento que ocurrió hace pocos días también acá, cercano a Farellones, 5-6 era eso. Claro, estamos hablando de eventos, Mari, profundos, eventos que liberan sus esfuerzos de forma muy súbita y se sienten muy rápidos, de alta frecuencia. Y para el de Farellones, como estábamos muy cerca de la fuente, aquí, por ejemplo, en la ciudad de Santiago, se sintió un evento concentrado y rápido. Las ondas llegan casi juntitas, acopladas. En cambio, el evento 6.6 fue más distante, por lo tanto llegó la onda más rápida, la onda primaria, que avanza como a 1.7, 1.73 veces más rápida que la onda secundaria. Como estábamos lejos, la onda secundaria llegó después, y aquí, particularmente en la zona central, se sintieron como dos movimientos. Vamos a seguir teniendo frecuentemente, porque podríamos tener cada semana un movimiento sísmico de esa magnitud más o menos, ¿o no? La verdad es que es más complejo que eso, porque la verdad es que este tipo de sismos intraplaca que ocurren al interior de la placa de Nazca, que está en subducción bajo la placa sudamericana, tienen comportamientos más complejos, y tratar de entender cómo se acumula y se libera esa energía es una tarea no sencilla. A diferencia de los terremotos que ocurren más hacia la costa, los terremotos interplaca, que generalmente son los detonadores de tsunamis, son terremotos con magnitudes superiores a 8, y como bien mencionabas, María, al principio de esta conversación, la amenaza latente de un evento importante, incluso quizás gigante en la zona central de Chile, sería de ese tipo de eventos. Y esos eventos están más comprendidos porque hoy día existen instrumentos, metodologías que permiten entender cuánta energía se está acumulando, pero también la historia nos revela que son eventos que han ocurrido en el pasado y que por lo tanto podrían ocurrir nuevamente. Claro, y por eso, mira, tenemos estas gráficas que queremos que tú las vayas comentando y nos vayas contando. Ya vamos a hablar de esta posibilidad de un terremoto de 9 grados, pero aquí tenemos los sismos que ocurrieron en los últimos días, el de Farellones y el de la semana pasada. Sí, mira, acá yo invitaría a quienes nos acompañan, más que en las fechas, fíjense en las localizaciones. Por ejemplo, el evento que ocurre, ¿dónde está la costa acá? Se me perdió el continente. Farellones, Tirúa, para acá está la costa, no, Melipilla, ya, perfecto. Vamos para la costa. Entonces, por ejemplo, tenemos un evento en Melipilla, ciertamente, a una profundidad de 74 kilómetros. Luego, a medida que nos vamos acercando, no, acá está la costa, perdón, Tirúa, esto es zona costera, ¿cierto? Fíjense en la profundidad, muy superficial. Luego, a medida que nos vamos avanzando, ciertamente, hacia el interior del continente, Melipilla, 74 kilómetros de profundidad. Luego Farellones, 110 kilómetros de profundidad. Y luego ya Lonquimay, 206 kilómetros de profundidad. Gradualmente, a medida que vamos adentrándonos hacia el continente, generalmente los terremotos van adquiriendo profundidad, a no ser que sean terremotos superficiales o corticales, como las Melosas, Falla de San Ramón, etc. Perfecto. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a este de 5,6, que fue no esta semana, sino que la anterior, ¿por qué fue tan ruidoso? El 5,6. ¿Sí? Es que depende, porque también depende de varias cosas, pero generalmente la onda primaria tiene una frecuencia, y esa frecuencia a veces alcanza un rango audible que algunas pueden escucharla, pero no siempre es así. Pero estábamos encima de la fuente también, pero también depende de dónde estás, ¿cierto? Sí. El tipo de suelo, el tipo de estructura, etc. Y entre más lejos estoy de la fuente, donde ocurre el terremoto, donde ocurre la ruptura, ¿cierto? Esa señal se va atenuando con la distancia, con el tiempo, y por lo tanto llega un movimiento más suavizado, más atenuado. Claro, y ahí nos vamos entonces al de esta semana, que fue de 6,6, y claro, con epicentro en Lonquimay, como bien dices, entonces por eso nosotros lo sentimos más suave. Acá fue como 4, algo. La verdad es que, claro, la intensidad fue distinta de lo que probablemente sintieron. La verdad es que no fue en Lonquimay exactamente, fue en territorio argentino,
cercano a territorio chileno, el Lonquimay, pero es un evento muy profundo, pero también su caída de esfuerzos es intensa, rápida, se tiene que haber sentido fuerte, pero de alguna forma la sumatoria de todos estos eventos que han ocurrido en los últimos días nos recuerdan ciertamente esa amenaza latente, ese peligro recurrente de grandes terremotos que han ocurrido a lo largo de nuestro país y que nos invitan a conversar de estos temas. Exactamente, y ahí uno dice esta amenaza latente en la zona central de un gran terremoto de 9 grados que estamos hablando, que sería, ¿qué tanto más fuerte que el del 2010, por ejemplo? Bueno, la verdad es que recuerden que la energía se libera exponencialmente. No es que un 9, por ejemplo, sea un terremoto un nivel superior a un 8, sino que la diferencia es exponencial. Estamos hablando de que un 9 es 32 veces más grande que un 8. 9 se le llama ya gigante. El terremoto gigante de 1960, el número 1 en el mundo con registro instrumental chileno, ciertamente, que se le conoce como el terremoto de Valdivia, aunque afectó todo el centro-sur de Chile, fue un 9.5, sigue siendo el número 1, somos campeones del mundo, nadie nos ha sobrepasado en eso. Ahora, ¿qué pasaría? Porque cuando tú dices el del 2010, uno lo describe como una gran catástrofe de nuestro país y este sería 32 veces más fuerte. Es que la verdad es que el desastre no depende tanto de la magnitud de los terremotos, sino que depende de la exposición y particularmente la vulnerabilidad, la susceptibilidad de todo lo que está expuesto y puede ser afectado. Recuerda que en febrero tuvimos terremotos en Turquía, magnitud 7.8 y probablemente más de 60.000, 70.000 víctimas y más de 5.000 edificios al suelo. La verdad es que el desastre no depende de la magnitud, depende de cómo convivimos con esa amenaza, con ese peligro latente, y Chile en ese tema claramente ha avanzado sustantivamente en normativa, en formas de construir, y generalmente en Chile los terremotos matan muy poca gente o a casi nadie. Lo que mata a personas son los edificios mal construidos, las estructuras mal mantenidas, el descuido, la falta de cumplir con normativa, pero en general estamos mucho más avanzados en este tema en comparación con otros países. Lo que sí es que recordemos que los terremotos no ocurren solitos. Los terremotos van acompañados de la mano con otros procesos. Los terremotos son multiamenaza. Pueden detonar tsunamis en las zonas costeras, pueden detonar movimientos en masa, incluso pueden activar volcanes, pueden generar explosiones, incendios, y esos temas generalmente no todos están regulados en nuestras normas de buena forma, ni tampoco en nuestra planificación de las ciudades. Bueno, precisamente esto queremos seguir conversando contigo, Marcelo, pero queremos ver una nota específicamente que habla de esto. ¿Estamos preparados o qué tan preparados estamos para un terremoto de 9 grados en la zona central de nuestro país? Vamos a ver qué tan cerca estamos de un terremoto como este, pero antes vean la nota que tú participaste, por supuesto, también en Marcelo con Luis Soto. Estos son algunos de los registros fotográficos del terremoto de Valparaíso en 1906. Más de 3.000 personas perdieron la vida y 20.000 quedaron heridas. Pocos lo saben, pero 176 años antes hubo otro sismo, incluso más devastador. Tuvimos un evento gigante en 1730. Es el único que ha inundado la Plaza Sotomayor en Valparaíso, con alturas de ola estimadas de 8 a 10 metros en Valparaíso y con una magnitud de 9. Por estos días se cumplen 293 años de aquel megaterremoto que solo se compara al de Valdivia de 1960. El paso del tiempo tiene a la comunidad científica en alerta. Todo nos estaría indicando que estaríamos en un periodo en que deberíamos estar ya esperando un evento similar. Ahora, ¿qué ocurre? Que si ocurre un evento similar es un problema para la comunidad. Tenemos la densidad poblacional más alta costera de todo Chile. La preocupación se sitúa principalmente en la zona central, ya que más de la mitad de la población del país se concentra en la región metropolitana y la de Valparaíso. Junto al geógrafo Marcelo Lagos recorremos el casco histórico de Santiago. Inmuebles como La Moneda nunca han sido puestos a prueba por un terremoto superior a los 9 grados. Chile Central hoy día está incubando energía y el escenario que podría repetirse podría ser un gigante. Lo que estamos esperando es probablemente un evento importante en la zona metropolitana, donde toda la infraestructura, donde todas las edificaciones, donde toda la decisión política, donde un grueso importante de la población de este país va a experimentar probablemente algo que nunca antes ha vivido. La sociedad y la infraestructura son totalmente distintas a la de 1730. Un megaterremoto podría llegar a ser catastrófico. ¿Estamos preparados?
Los terremotos, los tsunamis, los procesos importantes de la naturaleza no tienen un horario definido y nos pueden encontrar en cualquier contexto. Tranquila, va a pasar. Claramente, en un horario de día, hábil, con mucha gente en la calle, con los estudiantes en los colegios, en las escuelas, etc., la situación puede ser mucho más compleja y es un parámetro, una variable que hay que tener presente. Marcelo, estamos en la Plaza de Armas, el kilómetro cero de la ciudad de Santiago, lleno de edificios patrimoniales, de arquitectura de hace 2 siglos prácticamente. ¿Qué factores de riesgo hay acá? La verdad es que muchos, todos bien saben que en patrimonio en Chile tenemos poco. Los terremotos históricamente se han encargado de destruirlo. Es altamente probable que estructuras como las que tenemos a nuestro alrededor tengan daños severos en el caso de un gran evento que ocurra aquí bajo nuestros zapatos. En la zona costera la preocupación es aún mayor. Esta es una proyección en 3D con los posibles efectos de un sismo superior a los 9 grados. Esto es parecido al terremoto de 1960, ¿cierto? Donde las ondas se propagan muy rápidamente hasta las costas de nuestro país. La animación resulta impactante. En caso de un terremoto como el de 1730, un tsunami inundaría prácticamente todo el plan de Valparaíso, llegando incluso a la zona del Congreso Nacional. Sé que mucha gente no sabe a dónde evacuar si llega a pasar algo, y sobre todo Valparaíso, que es como con mucha gente turista, que haya más señales, más todo. Solo sé que mientras más suba y como más lejos va a estar del tsunami. Y antes no sabíamos nada, ni siquiera para dónde arrancamos. Escuchábamos la S y no sabíamos qué hacer, ahora no. Estamos civilizados ya. Un grupo de investigadores, científicos y autoridades se reunió para abordar este riesgo latente en la zona centro del país. Chile ha sido siempre un país donde ocurren terremotos y lo va a seguir siendo, dada la situación tectónica, la situación de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana, de modo que no nos podemos esconder de esa realidad. Entonces tenemos que prepararnos para poder enfrentarla de mejor manera. Hay que ir acotando ciertos sectores, hay que ir teniendo mapas de amenaza y sobre todo los mapas de vulnerabilidad y mapas de exposición. En el caso de terremoto trabajamos directamente con el Centro Sismológico Nacional, donde también estamos realizando la solicitud de fondos para que ellos puedan hacer los mapas sísmicos correspondientes. La evidencia científica sugiere que un megaterremoto podría ocurrir en el área metropolitana del país. Puede ser mañana o en 200 años más, quién sabe. Lo cierto es que hay que promover medidas y estar preparados ante lo que parece inevitable. Va a pasar. Es inevitable, efectivamente. Marcelo Lagos nos responde. Marcelo, ahí en la nota escuchamos unos expertos que decían es inminente. Pero uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué es inminente si mal que mal? El 85 tuvimos un gran terremoto, el 2010, y eso fue relativamente hace poco. Primero que nada, destacar que en la nota entrevistaban a expertos importantes. Estaba Daniel Melnick, director del Núcleo Milenio Ciclo en la Universidad Austral, el doctor Marco Cisternas, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el director de Sismología del Centro Nacional de Sismología de Chile, ¿cierto? El doctor Sergio Barriento, el director del SENAPRED. O sea, en la práctica, todos los y las pensadoras en estas materias están con una responsabilidad de visibilizar la necesidad de que todo el trabajo científico, el trabajo técnico, lo que dicen los instrumentos, se comparta con la comunidad, se comparta con la autoridad y también con los medios de comunicación. ¿Y cuál es tu pregunta, Mari? ¿Por qué? ¿Por qué es inminente que haya un gran terremoto grado 9 cuando estamos hablando que en nuestro país ya han habido terremotos importantes y no hace tanto tiempo? Entonces uno diría, ya se liberó esa energía. Muy buena pregunta, Mari, porque hay eventos diferentes. Por ejemplo, probablemente tú eras muy pequeñita, quizás no habías nacido, pero en 1985 aquí, por ejemplo, en la zona central hubo un terremoto. No sé si lo recuerdas. Sí, tenía 5 años, pero lo recuerdo. Muy bien, ya tomen nota. Okay. Ese terremoto fue magnitud 8 en el territorio de San Antonio, ¿cierto? El sur de la región de Valparaíso, y fue un evento importante. Pero ese terremoto es un terremoto particular, es un terremoto interplaca, donde las placas se están tocando, a diferencia del de Farellones, del que tuvimos cerca de Lonquimay, que es un intraplaca mucho más profundo, que se sienten distintos, que son distantes de la costa, que no generan tsunamis. El del 85 sí generó un tsunami, instrumental, no peligroso, pero fue registrado en nuestros mariógrafos. Ahora, ese es un evento que ocurre bajo Valparaíso, San Antonio,
en zona costera, pero muy cercano a la costa, distante de la trinchera. La trinchera, ¿te acuerdas de la trinchera? Es el contacto, es la zona de subducción marina, es el borde marino de subducción donde la placa de Nazca, en el Océano Pacífico, más o menos a unos 100 kilómetros aproximadamente de la línea de costa, comienza a penetrar en el proceso de subducción bajo la placa sudamericana. Bueno, en 1985 fue un terremoto importante, registrado, cobró víctimas, daño importante en la zona central de Chile con un tsunami menor. Antes de ese evento ocurrió uno muy parecido, en 1906, que marcó la historia de Valparaíso, que comenzó el registro sísmico en Chile. Gracias al terremoto de 1906 se instalaron los primeros instrumentos y de ahí todo lo que hoy día sabemos. Con 3.000 fallecidos ese terremoto. Importante, Valparaíso se tuvo que casi resetear. Antes de 1906 también ocurrió un terremoto parecido acá en la zona central de Chile, que es el terremoto de 1822 que la destacada geocientífica María Graham describió en detalle cuando estaba en Quintero. Los invito a ver el documento y su diario de viaje que lo describe con detalle cómo lo vivió. Esos terremotos todos fueron de magnitudes importantes, todos deformaron verticalmente la costa, porque ocurren justamente bajo la línea costera, la levantaron, generaron tsunamis menores, ¿ok? Sin embargo, de esos tres, que son parecidos, hay otro tipo de terremotos que son mucho más grandes, que ocurren en el mismo sector y que no han ocurrido hace casi 3 siglos. Y me refiero al terremoto del 8 de julio, justamente estamos en julio, conmemorándolo ciertamente, de 1730. Este fue un terremoto que ocurre más hacia la trinchera, no en la costa, más hacia la trinchera, y por lo tanto es un evento que no deforma verticalmente la costa sustantivamente, pero genera terremotos de mayor magnitud, porque si yo me acerco hacia la trinchera, digámoslo en simple, el rebote, cuando ocurre el terremoto, es como cuando tú tomas una regla, pero ¿qué pasa en la punta? Perfecto. Bueno, si me acerco más hacia la trinchera, la deformación vertical del fondo oceánico usualmente puede ser muy grande y por lo tanto son terremotos de mayor longitud de ruptura con grandes tsunamis. El terremoto de 1730 generó un tsunami que barrió por primera vez en la historia escrita con Valparaíso. Fácilmente llegó a los 10-12 metros de altura. Fue registrado en Japón a alturas de 2 metros fácilmente. Para que te hagas una idea, el tsunami chileno del 2010 llegó a la costa de Japón. El 2010 Japón lo registró, evacuaron, pero cuando llegó a Japón, a la costa pacífica japonesa, no marcó alturas superiores a 2 metros. Sin embargo, el de 1730 sí marcó alturas de 2 metros. Por lo tanto, uno podía inferir que el de 1730 fue un evento más grande que el de 2010. Ahora bien, la diferencia es que la zona central de Chile, si bien ha tenido estos eventos importantes más cercanos a la costa, como 1822, 1906, 1985, hay una zona que no ha tenido actividad importante hacia la trinchera, que es importante, y los instrumentos hoy día instalados en Chile, sobre todo potenciados después del 2010, indican de que se está acumulando mucha energía, de que esa zona no la ha liberado y que si llegase a ocurrir podría liberarla toda y todo indicaría que podría ser, y este es un peor escenario creíble, no quiere decir que sea categórico 100% que así va a ser, pero es mejor prepararse para un peor escenario. Podría romper todo el segmento que va más o menos de Los Vilos a Pichilemu y en ese caso podríamos tener un terremoto parecido al de 1730 y eso implicaría una magnitud sobre 9 con todo lo que significa. Pero qué increíble, porque uno diría, pero ¿cómo? Si es que ya efectivamente pueden haber distintos tipos de terremotos, ¿cierto? Pero uno dice, y sobre todo en un país sísmico como el nuestro, que está en constante movimiento, igual esa zona, nuestro último terremoto de 2010, fue prácticamente, o sea, ¿en qué parte de Chile no se sintió? Entonces, ¿cómo puede haber sectores en que no se libere energía y se vaya acumulando igual para un tremendo terremoto de grado 9? Buena pregunta. ¿Qué pasa? Es que los terremotos ocurren por, digámoslo en simple, por segmentos. Claro. Es como si fuera mi pierna. Por segmentos, mi pierna. Sí. Primero se rompió el 2010, esta parte del fémur. Luego se rompió Illapel, 2015. ¿Cierto? Luego va por parte, ¿no? Si ocurre un terremoto, el terremoto de Iquique y Pisagua, que fue el 1 de abril de 2014, ocurrió allá, en el norte, en un pequeño segmento entre Iquique y la quebrada de Camarones. El terremoto del 2010 no ocurrió acá en Santiago, lo sentimos claramente, pero ocurrió desde Navidad hacia Tirúa, allá al sur. Sentimos las ondas, porque las ondas se propagan en todas direcciones y son registradas en todo el planeta, pero el terremoto no fue acá. El terremoto del 2015, ¿cierto? El 16 de septiembre del 2015, el terremoto de Illapel, magnitud 8.4 con tsunami,
todo lo que pasó. Fue muy intenso también acá en Santiago, pero te lo regalo, como se sintió en Coquimbo, en Tongoy, en La Serena, etcétera. Y allá fue el terremoto. En la práctica uno puede sentir el terremoto, pero no quiere decir que haya ocurrido aquí. Y los terremotos van ocurriendo por segmentos y dependiendo de los eventos que van ocurriendo en el pasado, en el presente y que son registrados instrumentalmente, Chile tiene ciertos segmentos característicos. Está el segmento norte, por ejemplo, que va desde el sur del Perú aproximadamente hasta la península de Mejillones. Está el segmento que va desde Taltal, más o menos, a toda la zona de la costa de Atacama, ciertamente, que también está esperando un evento importante. Luego está la zona central de Chile, ¿cierto? Luego está todo el segmento que va desde Navidad, Pichilemu hacia el sur, hasta el Golfo de Arauco. Luego del Golfo de Arauco, ciertamente en Concepción, la desembocadura del Biobío, nos vamos al segmento de 1960. Incluso hasta el canal de Chacao podría ser uno y del Chacao al sur otro. Luego todo llega hasta la península de Taitao. En la práctica, la geografía, los terremotos del pasado y los presentes tienen ciertos sectores, ciertos segmentos característicos donde cada día se entiende de mejor forma cómo son los terremotos que ocurren allí. Por lo tanto, si estamos acá en Santiago de Chile haciendo esta conversación hoy día, Mari, ¿el terremoto del 2010 fue aquí? No, fue al sur. ¿El terremoto del 2015 fue aquí? No, se sintió, pero fue al norte. ¿El terremoto de Iquique y Pisagua no fue acá? Fue allá. Sí, son seguidos, pero son en segmentos distintos. Por lo tanto, acá la zona central de Chile ha tenido eventos, pero más hacia la costa, no hacia la trinchera, y es allí donde se está acumulando la energía, y es allí donde podría ocurrir un evento grande. Y el punto es porque los terremotos ocurren en todo Chile, y cualquiera podría decir, oye, que le ponen color, en todo Chile ocurren terremotos. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero acá en la zona central de Chile tenemos casi todo. Está el Congreso en zona de inundación por tsunami en Valparaíso, están los servidores, tu cuenta de Gmail, el cable de internet, la infraestructura crítica, las decisiones, el 100% de la decisión política casi en este país centralista. Entonces, en la práctica, en la zona central de Chile, un evento importante que concentra a más del 50% de la población de este país podría ser un evento mucho más complejo de los que han ocurrido en los últimos años. Ya, entonces vamos ahí, porque efectivamente acabamos de entender bien por qué no se libera o se libera por segmento. Tiene que ser en el epicentro de una zona que se provoque el terremoto para que efectivamente esa zona quede liberada. Y aquí en la zona central, donde se espera este gran terremoto de 9 grados, no se produce desde 1730. Pero eso es importante lo que mencionaste. El epicentro, recuerden que es el puntito, es la coordenada geográfica donde comienza el terremoto, donde comienza a liberarse la energía. Pero no olviden que los terremotos no son puntitos. Los terremotos son áreas. Es como cuando te haces tu huevito, ¿cierto? Tu huevito orgánico de gallina feliz, ¿cierto? Y yo lo que hago con el huevito es que o le meto la uña o le pego en la esquinita ahí en la cocina o en el mueble de la cocina y rompo el huevito. Donde rompí ese huevito, ciertamente, ese es el epicentro. Pero a final de cuentas, cuando lo echo al sartén, con agua, sin aceite, hace mal eso, ¿cierto? En la práctica, rompí todo el huevo. El epicentro es donde comienza la ruptura, pero no es lo más importante. Es como si este fuera el estudio del matinal, ciertamente, y se nos quemó todo el matinal. Se acabó el matinal. Se murió todo, se quemó todo. A nadie le interesa en qué enchufe específicamente partió el cortocircuito, sino que nos interesa que perdimos todo el estudio. El terremoto es todo. El terremoto es un área, tiene un largo, tiene un ancho. El terremoto del 2010 tuvo casi 500 kilómetros de largo por 200 kilómetros de ancho. Y por lo tanto, los terremotos, métanse en la cabeza que el epicentro es un puntito donde comienza la ruptura. Pero en rigor, el terremoto es un área. Se mueve todo. Recuerden que para el 2010 uno de los elementos de por qué nos activó la alerta de tsunami es porque algunos pensaban que un epicentro continental implicaba la no generación de tsunami. Sin embargo, no es un punto el terremoto es un área. Y esa área que se movió para el 2010 tenía parte de fondo oceánico y por lo tanto evidentemente perturbó la columna de agua y dio origen al tsunami que todos recordamos. Expliquemos también mediante gráfica qué tan importantes son las profundidades, porque ¿qué tan preparados estamos para recibir un terremoto de esta magnitud en la zona central? Yo diría que estamos preparados. No te invito a estar tranquila, siempre ocupados, porque vivimos en un país sísmico con todo lo bueno y lo malo que tiene eso. Pero en la práctica esto no ocurre todos los días. Y en este minuto estamos en tiempos de paz. Y cuando estamos en paz, es el minuto para organizarse, para coordinarse con la familia, organizar el plan familiar de emergencia. ¿Qué pasa si te encuentras en tu trabajo? ¿Qué pasa si tus niños están en el colegio, en la escuela, etcétera? Eso implica que son temas de conversación. Los terremotos se clasifican por profundidad y esto es una clasificación general, ¿cierto? Están los terremotos más superficiales, que ocurren más cercanos hacia la costa, ¿cierto? Menos profundidad, del orden de
de 70 kilómetros para arriba, pero en la práctica acá también están incluidos los terremotos superficiales o corticales de fallas activas, como el terremoto de Las Melosas, como el terremoto del 21 de abril de 2007 en el fiordo Aysén, ¿cierto? Un 6.2, como los terremotos que ocurren o podrían ocurrir en el futuro, en Falla de San Ramón, por ejemplo, Mesa Mávida, etc. Luego están los terremotos de profundidad intermedio, que acá entran, por ejemplo, los terremotos como el que tuvimos en Farellones, el que tuvimos en Lonquimay hace pocos días, ciertamente son terremotos de intraplaca, al interior de la placa en subducción, muy distantes de la costa, de profundidad intermedia, de 70 a 300 kilómetros. Y luego ya al fondo, allá abajo de la cordillera, casi en terreno argentino-boliviano, los terremotos pueden alcanzar profundidades superiores a 300 kilómetros, incluso 400, 500, 600, incluso a veces más, y eso ya es cuando la placa claramente está casi fundiéndose en profundidad, pero claramente dependiendo de la profundidad es como sentimos el terremoto, es como esa magnitud la entendemos y el daño potencial que puede generar. ¿Y cuál es el más peligroso, por así decirlo? La verdad es que el más peligroso va a ser, depende, la verdad es que porque puede ser superficial, pero si no hay nadie no es peligroso. Recuerda que el terremoto de Chillán de 1939, que es el terremoto más mortífero en nuestro país, que tiene cerca de 6.000 víctimas confirmadas, un poco menos, en la práctica fue un terremoto de profundidad intermedia, fue un terremoto intraplaca de profundidad intermedia bajo Chillán. Entonces, si el terremoto ocurre bajo tus zapatos, los esfuerzos a los cuales están sometidas las estructuras son superiores, pero también hay que recordar que en 1939, ciertamente, estábamos ahí, Chile Temple ya estaba medio jubilada, pero en la práctica no teníamos normativa, ¿cierto? Pero los efectos de lo que pasó en Chillán en 1939 implicaron la necesidad de tener una norma mucho más robusta, y desde 1928, con el terremoto de Talca o Putú, las normas de diseño en Chile han ido creciendo, haciéndose más robustas, y cada vez que tenemos grandes terremotos, nuestras normas mejoran. Están llegando muchas preguntas a través de nuestro código QR. Yo sé que lo hablamos, pero me dicen que muchas preguntas de la región de Valparaíso. ¿Qué podría ocurrir ahí? Valparaíso es un asentamiento humano singular, único. Singular quiere decir que no existe nada igual en el planeta. Y bueno, lo que podría pasar en Valparaíso es que, primero que todo, un terremoto muy grande implica ciertamente que van a haber una serie de procesos. Primero que nada, van a haber deformaciones de terreno. Podría haber licuefacción, no solamente en Valparaíso urbano, sino que en zonas donde las arenas se licúan cuando se conectan con aguas subterráneas en zonas costeras. Minutos después va a llegar un tsunami, y no los invito a ver el documental que alguna vez se hizo en agosto del 2006 de National Geographic, pero no debería ser algo así, pero el tsunami es parecido, no tiene nada de raro. Las columnas de agua que aparecen en ese documental no sobrepasan los 6 metros, y para el 2010, con estas manitos, yo medí tsunamis de más de 20 metros sin ningún problema, el 2010 incluso más. Ahora, lo que va a pasar también es de que probablemente van a haber incendios. Ciertamente, claro. Van a haber explosiones, y dependiendo de la hora del día se hace complejo, porque una ciudad densamente poblada, los asentamientos humanos, las personas todos quieren volver a sus hogares, todos quieren reunirse. Claro, porque el 2010 también tuvo menos víctimas fatales en el sentido de que fue a las 3 de la mañana. Totalmente, la hora, el día, el momento marca la diferencia. Es más, Mari, el 2010 llegó con marea baja. Podría haber sido distinto el tsunami si hubiera llegado con marea alta, el día de los enamorados, todos en la playa, corriendo ciertamente, y el tsunami. El escenario podría haber sido muy distinto, y por lo tanto la hora marca la diferencia. Ahora bien, no solamente Valparaíso, cuando hablamos de Valparaíso no estamos haando de la ciudad del Gran, estamos hablando de toda la costa de la región de Valparaíso, y estamos hablando de Quintero, estamos hablando de Orcón, de Maitencillo, llegando ciertamente hasta el borde con Navidad. Estamos hablando de que los principales puertos, San Antonio, Valparaíso, están localizados allí. En Quintero tenemos, por ejemplo, el agüita, el gas, que abastece de gas a gran parte de la zona central de Chile, el agüita caliente de la mañana, etc. Tenemos una cantidad importante de ciudad, de gente, de densidad de habitantes en zonas costeras bajas, expuestas, en un país donde probablemente no todos van a alcanzar a llegar en un tiempo razonable a la zona segura. Recuerda, no sé si te acuerdas tú, cuál es la altitud segura en Chile recomendada para salvarse de un tsunami. No sé, me pillaste. Bueno, en Chile tenemos una altitud que generalmente dice zona segura marcada con señalizaciones, y hay un estándar nacional que dice que los 30 metros de altura es el umbral para salvarte. Yo te iba a decir 20, claro, 30 metros. Ahora, 30 metros en algunos lugares está cerca de la costa, como Valparaíso, ¿cierto? Tiene el almendral, el plan, y rápidamente la altura aumenta, y llegar a una zona segura horizontalmente, corriendo desde la costa, es relativamente rápido. Depende del perfil de las personas, su estado físico, el fémur, etc. Pero en otros lugares de Chile, como Viña del Mar, por ejemplo, evacuar desde Avenida Perú, donde te puedes estar comiendo tu heladito mirando la marejada, ciertamente, el tiempo que necesitas para llegar a la zona segura es mayor.
y por lo tanto los más aptos, jóvenes, atléticos, etcétera, podrán llegar, pero no todo el mundo va a alcanzar a llegar. Bueno, es a que zonas. exacto. Ese es un gran tema. Bueno, la hora en que se pueda provocar, que no tenemos cómo saberla, dónde estás, el lugar, todo eso, pero además lo otro que me preocupa mucho, porque claro, estamos hablando de que desde 1730 no se provoca un terremoto así y por eso es inminente que exista en la zona central de nuestro país. Pero claro, en 1730 prácticamente no había construcciones como la hay hoy día. Hoy día estamos súper sobrepoblados. Además, la quinta región, que hablamos de la región de Valparaíso, ¿cuántas veces hemos dicho el peligro de construcciones, de cómo están, de las normas que no están bien reguladas? Entonces ahí uno dice, chuta, ¿de qué magnitud podría ser este desastre? Mira, en términos estructurales, yo diría que las normas de diseño sismo resistente están a las alturas de los esfuerzos probables que podrían existir con grandes terremotos. Vimos en Japón, recuerda tú que el 2011 tuvieron un terremoto magnitud 9.1 y no hizo noticia estructuras colapsadas o edificios, sino que el tsunami fue el que se encargó de borrar gran parte de las zonas costeras. El tsunami lamentablemente es un proceso de la naturaleza que generalmente es detonado por terremotos, que no está bien rayada esa cancha en la norma chilena. Si bien tenemos la NSH 3363, que es una norma para el diseño, para tsunamis, SEICH, etcétera, no es una norma que se exija. Ahí tú tienes el caso del Hotel Punta Piqueros, orilla de playa, ciertamente entre Reñaca y Concón, que nos revela que el instalar hoy día, incluso en un país como Chile, infraestructura a orilla de playa, no es tema. Y ahí claramente vemos el vacío que existe en nuestro país respecto a cómo se entienden estos procesos. La verdad es que no nos caracterizamos por tener una conducta en términos de planificación territorial más prospectiva, de aprender del pasado, proyectarnos al futuro, sino que fortalecemos siempre otros intereses como son el turismo, la inversión, el desarrollo económico, pero eso siempre va a ser pan para hoy y hambre para mañana. Eso sí. está comprobadísimo, lamentablemente. Por supuesto. Bueno, y lo otro entonces, como que uno podría decir ya, este terremoto es un hecho que también vendría acompañado, este terremoto grado 9 zona central, de un tsunami, ¿cierto? Sí. Ya, los tsunamis, ¿cuánto rato después pueden llegar? Porque cuando tú dices, no toda la gente va a alcanzar a protegerte. ¿Cuánto rato después? Porque viene un terremoto y uno dice, bueno, protéjase, inmediatamente vaya hacia un sector de 30 metros de altura. Y eso es muy importante porque nadie tiene una visión topográfica que va caminando y dice, voy a 2 metros de altura. Me faltan 6, estamos a 18. No, nadie sabe. La altitud... No, pero uno ya aplica cerro... Y eso es un gran tema porque la altitud no es democrática en Chile. Si tú vas a Japón, en Japón te dice, usted está en zona de peligro de tsunami. Y abajo dice, usted está a 2 metros sobre nivel medio del mar. En todas partes te ponen la altitud en la señalización, de modo que las personas se apropian de la experiencia. Esta calle está a 5 metros de altura, porque yo puedo estar en zona de peligro, pero eso de peligro es homogéneo si yo veo una señalización que me dice zona de peligro. Pero si la zona de peligro me dice, usted está a 2 metros, usted está a 10 metros de altura, estoy en zona de peligro, pero estoy menos expuesto porque estoy mucho más alto. En la práctica, lo bueno de los tsunamis, a diferencia de otros procesos peligrosos como los volcanes, etcétera, es que la altitud puede marcar la diferencia. Estar alto, me salvo. Estar muy bajo, zona costera, estoy expuesto. Ahora bien, el tema es de que, como bien dices, Mari, como mucha gente no va a alcanzar a llegar legítimamente rápidamente a una zona segura, está la alternativa, hace mucho tiempo en el mundo entero existe y es obligatoria en las costas del noroeste de los Estados Unidos, en Japón, Nueva Zelanda, Australia, que es la evacuación vertical y que lo hemos dicho hace décadas. La evacuación vertical es un tema urgente en Chile, de implementarse. Estamos atrasadísimos, y esto lo sabe la autoridad. Estamos atrasadísimos. En cualquier segundo va a ocurrir un evento importante y mucha gente no va a alcanzar a llegar. La evacuación vertical hoy día existe, pero a nivel individual, de edificios particulares, de organización de vecinos, y en el rayado de cancha local dice, ok, vecinos, nos organizamos y subimos al piso 7, etc. Pero en la práctica, bien sabemos, las imágenes lo revelan, de lo que pasó el 11 de marzo del 2011 en Japón. Gran parte de los sobrevivientes, producto de ese gran tsunami que ocurrió, se salvó verticalmente. Entren a YouTube, vean las imágenes, la gente está arriba mirando. Y los edificios están diseñados, no todos, pero están diseñados para soportar volúmenes importantes de gente arriba. Las escaleras están diseñadas para eso. En Chile tú vas a la zona central de Chile y todos los edificios arriba, nadie puede subir a la azotea. Vas arriba y tienen incluso planchas de zinc. La práctica... La verticalidad Buen punto es un ese, tema que no ha sido tremendo resuelto. tema el que estás poniendo. Y respondo lo último, tiempo de arribo. El tiempo de arribo va a depender del tipo de terremoto, pero un terremoto como de 1730, un evento tan grande, probablemente la deformación, el comportamiento a nivel del mar en la zona costera sea instantáneo. No tan peligroso al principio, pero puede retroceder o subir a nivel del mar inmediatamente y luego de unos 15-20 minutos va a llegar una onda muy grande.
Ahora, recuerda que todo depende de dónde ocurre el terremoto. El 2015, el terremoto de Illapel, fue muy cercano a la costa y el tsunami llegó instantáneamente. Por lo tanto, instantáneamente. Sí. Entonces, en la práctica, eso de que tienes 15 minutos es relativo. Todo depende del tipo de terremoto y es mejor prepararse para el peor escenario. Si yo estoy en zona costera baja, cercano a la costa, y ocurre un gran movimiento que no me permite mantenerme en pie, o no me bota al suelo, pero es como, wow, Tambaleado, es como claro. que, ¿por qué se podría hacer un terremoto, un terremoto tsunami que se llaman? Por eso un evento lento muy hacia la trinchera, también puede generar un tsunami muy grande, con menores magnitudes incluso. Por lo tanto, en ese caso yo tengo que rápidamente desplazarme a zona segura, zona elevada. Si no alcanzo a llegar a la zona horizontalmente porque está muy distante, tengo que evacuar verticalmente a lo que sea, un edificio, tocar la puerta, abrir, etcétera, ¿Un o los árbol? pisos. Claramente, en zonas rurales, en zonas no urbanizadas, en hábitats dispersos, la gente para 1960 se salvó arriba de árboles, arriba de techos, se salvó tomándose algo que flote, sencillamente porque existen formas de salvarte cuando evidentemente el agua ya te alcanzó. Claro, y ahí qué recomendaciones habría que tener, porque tú dices tenemos que estar preparados en nuestras casas, porque claro, alguien puede tener una movilidad reducida y esos 15 minutos si no está, ¿qué hace? Tú dices inmediatamente a lo que sea, se agarre de qué o qué deberíamos tener en nuestras casas. Bueno, en el caso de personas en situación de cualquier tipo de discapacidad, la cosa se hace más compleja. Claramente, si tú estás habitando una condición de discapacidad en zona inundable, en este caso por tsunami, lo recomendable sería que no estuvieras a nivel del suelo. O sea, si es posible en un segundo piso, un tercer piso, de modo que te quedas ahí. En la Obvio. práctica no puede haber un lugar donde tú tengas que hacerte un tratamiento médico con mucho tiempo si estás en zona inundable, porque ¿cómo te evacúo? En la Obvio. práctica, en zona inundable, en zona de peligro, no puede haber cosas críticas. No puede haber el hospital, no puede estar la Teletón, como ocurre en Valparaíso, o como ocurrió en Coquimbo, ciertamente que el tsunami del 2015 la inundó completamente y hoy día es un centro tuvieron que de atención reconstruir. de adultos mayores. En la práctica, lo crítico no puede estar en zona inundable. Y eso y es lo que pasó con Lecantén recientemente, cuando el Mataquito desbordó el río por las lluvias intensas y el hospital se inundó por tercera vez completamente. Estuve adentro del hospital midiendo las columnas de agua y eso nos revela que somos una sociedad que no aprendemos. Y no es que la gente quiere volver, no es que la gente vuelve al peligro, no es que a la gente le gusta, porque hay mucha gente que tiene ese discurso que dice, no, la gente no aprende. Oye, si un hospital se te inunda 3 veces por un río, te está revelando que es una decisión de Estado, donde la planificación territorial sencillamente invisibiliza el peligro ante este tipo de procesos. Bueno, también que hay escasez de terrenos en zonas de lugares laborales también, pues esa otra realidad que enfrentamos como país. Aquí con Iván Torres, Marcelo, nosotros siempre hablamos de la crisis climática. Y Iván siempre explica, bueno, parte de lo que hace la crisis climática es que los fenómenos que han existido siempre son mucho más fuertes. ¿Pasa lo mismo en el caso de los terremotos? ¿Cómo afecta la crisis climática a los terremotos o a los tsunamis? La verdad es que no existe una correlación comprobada en que la emergencia climática detone procesos tectónicos de mayor magnitud, pero sí existe una conexión con procesos más superficiales. Por ejemplo, el hecho que aumenten sustantivamente la temperatura y aumente la fusión de las capas de hielo, de volcanes, la cobertura nival, hace que la presión en las cámaras magmáticas, en estratovolcanes, por ejemplo, varíe y eso puede acelerar ciertos procesos volcánicos que igual iban a ocurrir. En el tema superficial, hay ciertos cuerpos de agua que producto de la evaporación, la evapotranspiración o el mal uso del recurso de agua, del momento que un embalse lo seca, sencillamente ese peso que tenía esa columna de agua sobre el territorio cambia y eso cambia la presión en la superficie, en la capa de la tierra más superficial y eso puede detonar cierto tipo de sismicidad por reacomodamientos, por cambios de presión, pero más superficiales. Pero cuando hablamos de grandes terremotos que ocurren a profundidades sustantivas, en este minuto no ha logrado comprobarse que existe una conexión entre cambio climático, o mejor dicho, emergencia climática y terremotos más grandes. Lo que sí sabemos es que donde han ocurrido en el pasado volverán a ocurrir y particularmente Chile no es inmune a la ocurrencia de grandes terremotos. Por lo tanto, es un tema que marca la agenda, marca el día a día. Tenemos que aprender a convivir con ellos. Los terremotos no matan personas. Si el tema es que siempre tenemos que anticiparnos. Y en los terrenos, por ejemplo, porque claro, el suelo ha ido cambiando. Por ejemplo, veíamos olas de calor muy fuertes, sequías importantes, zona incluso en nuestro país que son agrícolas, dicen, bueno, tienen que correrse más al sur, producto de que ha ido cambiando. ¿Ahí afecta algo en ese sentido o tampoco? La verdad es que la amenaza sísmica tiene comportamientos diferenciados dependiendo del tipo de suelo. Claramente, suelos menos consolidados, las ondas sísmicas cuando llegan se amplifican y pueden ser más complejas, más peligrosas. Lo vimos en la zona central de Chile para el 2010, cómo se comportó el terremoto del 2010, por ejemplo, en Ciudad Empresarial, en la zona de Huachuraba, más hacia el poniente, hacia la parte poniente de la cuenca, Maipú, por ejemplo.
Suelos más consolidados, roca ya al extremo ciertamente, como los chanchitos que construían sobre la roca, ¿te acuerdas? La casa de roca, evidentemente la onda sísmica se atenúa y es menos peligrosa. El tipo de suelo marca la diferencia. Y por eso después del terremoto del 2010 la norma se mejoró. Y eso implica que hoy día gran parte de la infraestructura crítica importante ya no necesariamente se hace solamente una calicata, sino que hoy día se hacen sondajes a 30 metros y una clasificación y un estudio detallado del suelo antes de hacer una estructura. El tipo de suelo marca la diferencia, pero producto de cambio climático, en la práctica yo diría que en este minuto es marginal el efecto que tiene la amenaza sísmica. Marcelo, hartas preguntas nos están llegando para ti a través de nuestro código QR. Tiene una consulta que hacerle del terremoto que podría venir, de cómo está funcionando nuestro país en el caso de los sismos. Aquí tenemos a Marcelo Lagos, ahí está código QR ampliado y dice así: hola, buenos días a todos, soy Antonio y tengo una pregunta para Marcelo Lagos, el geógrafo. ¿Por qué Chile, siendo el país más sísmico del mundo, no contamos o no tenemos el sistema de alerta que tiene México, Japón, China, que avisan 10 segundos antes de que venga el terremoto? Gracias, Leo. Leo, muy buena pregunta. La verdad es que esfuerzos en la materia se están haciendo y de forma sustantiva. El Centro Sismológico Nacional ya tiene en desarrollo y aprueba en la zona central de Chile el inicio de una red que está y que apunta ciertamente en el mediano plazo a materializar una alerta sísmica que va a llegar a los teléfonos tal como el SAE, tal como nos avisan cuando viene un tsunami o cuando ocurrió con los incendios forestales, incluso ahora con las inundaciones que masivamente y de forma concentrada se les avisó a las personas que tenían que evacuar por potencial riesgo de desborde de los caudales. ¿Por qué no se implementó antes? Porque a diferencia de México, a diferencia de otros países del mundo, acá en Chile es un poquito más complejo porque estamos muy cerca de la fuente. O sea, estamos tan cerca de donde ocurren los terremotos que el tiempo que existe para dar esa alerta es muy corto. Y cuando tú tienes poco tiempo, necesitas una tecnología mejor, una tecnología más rápida, más eficiente. Porque, por ejemplo, yo he estado en Ciudad de México con la alerta sísmica y en Ciudad de México los terremotos ocurren en la costa pacífica. Ciertamente la interacción entre la placa de Cocos y la placa norteamericana, eso estaba a más de 200 kilómetros de la costa y por lo tanto la señal sísmica llega a la costa de Oaxaca, Acapulco, Chiapas y luego por radio mandan rápidamente a Ciudad de México y se activan las sirenas. En el caso de Chile, estamos encima, ahí Valparaíso está ahí mismo, entonces tenemos tan pocos segundos que se necesita una tecnología más avanzada, eso ya se está trabajando y yo no pongo en duda que en el mediano o corto plazo vamos a tener alerta sísmica. Lo que sí quiero destacar, Mari, es de que qué mejor alerta que el mismo terremoto. Sí, es importante la tecnología, pero los teléfonos fallan. La tecnología puede caerse. A diferencia, las señales de la naturaleza no fallan. Si se te mueve el suelo, yo te garantizo que ese es un terremoto. No necesitas que nadie te avise. Y a 30 metros a ponerse inmediatamente. Si estás en zona costera. Si estás en zona costera, por supuesto. Más preguntas a través de nuestro código QR para Marcelo Lagos y dice: ¿por qué el sismo de Farellones se sintió tan fuerte? Tú nos explicabas antes, pero sí. Para que nos cuentes. ¿Quién nos pregunta eso? No puso el nombre ahí. Bueno, sí. Don Anónimo, Doña Anónima. Bueno, se sintió fuerte porque todo depende de dónde estabas. Probablemente estabas muy cerca de la fuente donde ocurrió el evento. Uno. Segundo, es un evento muy profundo y esos eventos muy profundos liberan la energía en muy poco tiempo. Por lo tanto, es un pulso que llega muy rápido a diferencia de los terremotos grandes que ocurren más distantes de donde tú estás y por lo tanto esa señal cuando avanza por el territorio se atenúa, se suaviza, se siente más suavizado. Cuando yo estoy encima de la fuente, y son este tipo de terremotos que se llaman terremotos intraplaca de profundidad intermedia, ¿cierto? Estamos hablando de terremotos profundos, más de 100, 170, 200 kilómetros, incluso como el que tuvimos en cercanía de Lonquimay, se sienten así, concentraditos, muy frecuente, en poco tiempo y por lo tanto la caída de esfuerzos se siente muy intensa. Claro. Marcelo, hace poco revisábamos una nota que tú saliste a hacer con el departamento de prensa porque muchos expertos decían que era inminente un gran terremoto en la zona central de nuestro país de 9 grados más o menos. ¿Qué pudiste constatar tú al estar en el casco histórico? Bueno, yo creo que lo que todos quienes habitamos en nuestro país sabemos. A veces uno que ha tenido la oportunidad de conocer otros países del mundo, como Tacna, Mendoza, estoy bromeando, distintas partes del mundo, te darás cuenta que o cuando uno va a Europa, por ejemplo, uno ve el patrimonio, ve unas avenidas, o va a Buenos Aires, por ejemplo, uno ve unas cosas increíbles en la 9 de julio, etc. En la práctica, todos bien sabemos que en temas patrimoniales Chile tiene poco, pero no porque no quiera. Los terremotos se han encargado de borrarlo casi todo. Somos un país que permanentemente estamos sometidos a esfuerzos sustantivos y por lo tanto todo lo antiguo, todo lo que no cumple con normas de diseño sismo resistente,
puede colapsar. Y lamentablemente cuando uno va al centro histórico de Santiago, al kilómetro cero, claramente uno puede evidenciar estructuras que tienen siglos de construcción y que uno se saca el sombrero cómo han soportado tanto terremoto, desde el terremoto, etcétera, desde los que les dieron la bienvenida a los hispano-europeos que nunca habían sentido un terremoto, te lo regalo, ¿cierto? El terremoto del Señor de Mayo, ciertamente, de 1647, el terremoto del 85, por decir algo más reciente, en la práctica son tremendas estructuras que han soportado sin estándares de diseño como les doy hoy día, tremendos terremotos, pero ese acumulado en algún minuto te va a pasar la cuenta. Y es altamente probable que lamentablemente edificios patrimoniales sean sometidos a esfuerzos superiores para los cuales ya cumplieron su vida útil y podrían tener daño. Lo que hacen otros países del mundo es que las estructuras más antiguas son mejoradas, son actualizadas desde el punto de vista estructural de forma interna, pero siento que ese es un tema que todavía no está en franco desarrollo o es prioritario en nuestro país, pero debería evidentemente considerarse en el contexto de que el patrimonio es único y una vez que se cae el edificio ya no tienes cómo recuperarlo. Claro, tenemos más preguntas a través de nuestro código QR. Jessica dice así, Marcelo, soy gran admiradora tuya, me encanta que estés en el Buenos Días a Todos, y pregunta por qué somos un país tan sísmico. ¿Qué nos hace que esto suceda? Jessica, bueno, todo depende cómo lo quieras mirar. O sea, vivimos sobre una placa, ¿cierto? La placa sudamericana, que está montada o que está en un proceso de subducción de la placa de Nazca, ¿cierto? Mira, me leyeron la mente acá, Risenberg. Mira, tenemos la placa sudamericana, ¿cierto? Esta es nuestra placa. Nosotros estamos, depende de dónde nos escribes, Jessica, pero estamos acá, ciertamente. Y esta placa, que es más densa y pesada, la placa de Nazca, es una placa rápida, se mete bajo la placa sudamericana. En ese proceso, deforma a Chile, deforma a Sudamérica. Sudamérica se viene hacia acá, producto de la compresión que hace esta fuerza. Son fuerzas convergentes, ciertamente este es un margen destructivo. Y por lo tanto, al comprimir ciertamente la costa chilena, se levantan a cordilleras. Si no existiera esto, no tendríamos cordillera de los Andes. Gracias a este proceso tectónico gigantesco, tenemos cordillera, tenemos volcanes, tenemos suelos fértiles, tenemos vino tinto, tenemos pescados gordos. O sea, hay que agradecerlo de alguna manera. O sea, si no, sería esto plano. Sería plano y quizás un poquito más fome. Quizás sin nieve, pero independiente de las cosas positivas que tiene la actividad sísmica y el donde vivimos, es que del momento que vivimos frente a una zona de subducción donde dos placas convergen, donde dos placas chocan, ocurre sismicidad. Y este es el lugar del mundo, y particularmente las zonas de subducción y el cinturón de fuego del Pacífico, donde ocurren los terremotos más grandes del mundo. Y por lo tanto, Chile tiene el honor de tener todavía la Copa Mundial, ciertamente, el terremoto más grande, el de 1960, y eso no es casualidad. En zonas de subducción es donde ocurren los terremotos más grandes del mundo y por lo tanto no debemos subestimar las zonas de subducción. Exacto. Otra pregunta más a través de nuestro código QR que dice Claudio, ¿qué ocurriría con los edificios de Reñaca, Concón, que están al borde de la playa sobre supuesta arenilla? ¿Se desplazarán? Mira, la verdad es que recuerden de que en 1985 en la playa de Reñaca, en la costa de Reñaca, algunos edificios tuvieron daño estructural, incluso se balancearon y algunos tuvieron que ser demolidos. Hay casos emblemáticos, si no me recuerdo, el Faro era uno de ellos. Ahora, eso se mejoró con la norma. Todo edificio que haya sido construido después de 1985, con la actualización ciertamente que correspondió en la norma chilena, la NCH 433, hoy día cumple con estándares para soportar terremotos como el de 1985 y en la práctica deberían soportar. La pregunta que hay que hacerse es si es un edificio más antiguo. Y eso probablemente implicaría la fiscalización, la revisión de una experta, un experto, que vea ciertamente el estado de la estructura para convivir con potenciales futuros esfuerzos superiores a lo que se vivió en esa oportunidad. Harta gente que te quiere hacer preguntas. Marcelo Lagos, aquí en el Buenos Días a Todos, dice, hola, soy Romina. ¿Cómo repercutiría en Mendoza, Argentina, un terremoto en Chile, por ejemplo? Ese terremoto que se espera tan fuerte. Ana pregunta. Abrazos, Ana. Mendoza, grande Mendoza. El Felipe Rutina, hace tiempo que no pruebo un vino de esos buenos. Oye, mira, en Mendoza la verdad es que, Romina, se te va a mover el suelo probablemente. Ustedes bien saben que cuando hay terremotos importantes en la zona central de Chile, ustedes lo sienten. Pero en la práctica yo estaría tranquilo. Mendoza es una gran ciudad y por lo mismo ha soportado terremotos tanto en Chile como los que ocurren en ustedes también. Ustedes también tienen fallas activas allí, tienen terremotos más localizados y más cercanos a Mendoza. En la práctica es una amenaza latente, ha ocurrido en el pasado, volverá a ocurrir. Te garantizo que en 1730, Romina, Mendoza se movió por ese gran terremoto, pero en la práctica los principales esfuerzos van a estar cargados para acá, para la zona más
occidental, para las costas chilenas van a ser los principales esfuerzos. Marcelo, yo sé que no me puedes dar una fecha determinada, que es imposible que ustedes sepan eso, pero cuando veíamos la nota, todos los expertos señalaban, expertos que además tú decías que eran muy connotados todos, decían que era inminente este terremoto de 9 grados en la zona central de nuestro país. Cuando ustedes hablan y ocupan el lenguaje de inminente, ¿cuál es la fecha más o menos estimativa que algo así puede suceder? ¿Hay un margen, me imagino? Sí, mira, la verdad es que lamentablemente en temas de predicción, en este tema no hemos avanzado de forma importante, a diferencia de otros pronósticos que se hacen del tiempo, si te pones o no calzoncillos largos, tú sabes porque hoy día no iba a hacer tanto frío. En el tema sísmico, lamentablemente no podemos decir con exactitud día, hora, fecha, profundidad, dónde, que a todos nos gustaría. Pero lo que sí sabemos es que responsablemente, cuando los datos nos dicen que la energía se está acumulando, cuando la historia nos dice que ha pasado mucho tiempo sin que vuelva a ocurrir, cuando los hechos nos confirman que los niveles de exposición aumentan, más gente en zonas de riesgo, cuando olvidamos, cuando nos relajamos, sencillamente, es deber de la ciencia y la academia visibilizar este conocimiento científico. Ahora, la recurrencia de estos eventos generalmente no dialoga con año calendario humano. Yo quizás pude haber nacido en 1961 y me morí el 2009 y nunca vi un terremoto con tsunami en Chile, importante. Pero nosotros hemos sido una generación, entre comillas, privilegiada, porque nos han tocado terremotos sobre 8 en la última década sin ningún problema, con tsunamis y 1000 cosas más. Por lo tanto, tenemos una sensibilidad al respecto. Ahora, yo podría decirte de que probablemente yo, antes de que me muera, va a venir un terremoto importante en la zona central de Chile, pero nadie puede saber si va a romper todo. Podría ser un gran chuletón, como podrían ser unos suancitos. No sabemos, porque en la práctica, pero lo que sí sabemos es que han ocurrido tanto eventos pequeños, medianos, grandes y muy grandes. Y por lo tanto, yo responsablemente ante la complejidad que implica entender el proceso sísmico, me tengo que anteponer ante un peor escenario. Un peor escenario es que rompa todo, que tengamos un evento magnitud 9, por ejemplo, que sea gigante, por lo tanto, y un tsunami muy grande y un movimiento muy intenso. En el escenario que eso no ocurra, podríamos tener un evento, no sé, un 8.7, un 8.2, y se libera ese presupuesto energético, pero no podemos saberlo. Nadie sabe cómo va a romper esto porque esto es súper complejo. Por lo tanto, responsablemente, yo diría que es mejor tenerlo presente, es mejor como tienes una enfermedad grave. ¿Quieres saberlo o no quieres saberlo? Saberlo. Quiero siempre. saberlo. Por supuesto. Y por eso es tan importante hablar contigo, Marcelo, interiorizarnos, saber qué hay que hacer. Porque muchas veces decimos, no, si somos un país que estamos preparados, porque enfrentamos grandes terremotos, porque somos los que la llevan en ese sentido, pero todavía nos falta mucho y sobre todo en advertir, como tú dices, expertos. Marcelo, siempre es un gusto tenerte el Buenos Días a todos. Muchas gracias. Gracias, Mari. Que tenga buen día. Gracias a todos los que nos escriben también a través de nuestro código QR. Sígalo haciendo. Queremos que sea parte de este programa. Nos separamos bien cortito y ya regresamos en el Buenos Días a todos.